Orígenes del rock nacional. Los orígenes del rock argentino abarcan desde las primeras manifestaciones del rock and roll en la Argentina. Luego de su nacimiento en Estados Unidos en 1954 y en 1955, hasta el surgimiento del llamado rock nacional o rock progresivo argentino en 1965 hasta el 67 y su consolidación a mediados de la década de 1970 hasta la dictadura militar que tomó el poder en 1976. Desde sus orígenes, el rock nacional creó un repertorio de expresiones artísticas y movimientos culturales que hoy forman parte de la historia de la música de América Latina. Además, dio a conocer a nivel internacional la jerga y el lunfardo locales. Hoy en día, el rock argentino es destacado y reconocido en toda Latinoamérica por la popularidad de las bandas y los artistas que alcanzaron récords en ventas de álbumes y en asistencias recitales. A continuación, te contamos cuáles son las tres figuras más destacadas del rock nacional. Charly García grabó 47 discos en 48 años, desde 1969, cuando junto a Nito Mestre conformó Sui Generis, hasta el álbum Random, última obra como solista. A los 12 años obtuvo el título de profesor de música. Entre 1977 y 1982 integró la banda Serú Girán. De su etapa como solista se destacan Siendo de la cama Living, Clics modernos y Piano Bar. Luis Alberto Spinetta. En 2007 la revista Rolling Stone citó entre los 10 mejores discos del rock argentino dos de sus álbumes, Art Out de 1973, grabado con el grupo Pescado Rabioso, y Almendra, 1969, el primero de la banda que llevaba el mismo nombre. En la letra de Spinetta se percibía la influencia de Jean-Paul Street, Michael Fallout y el propio Antoine Artaud. Gustavo Cerati. A mediados de los años 80, Cerati, al frente de Soda Stereo, banda que integraba junto con Zeta Bosio y Charly Alberti, llevó el rock argentino a toda Latinoamérica y a España. Desde la admiración que tenía por García y Spinetta, se convirtió en el único músico capaz de disputarles la categoría de máximos referentes. Ellos, a su vez, lo elogiaban. Para los críticos musicales, fue el más grande cantante del género y uno de los mejores guitarristas. Argentina fue el primer país del ámbito iberoamericano que, después de Estados Unidos, Gran Bretaña y Australia, sitios en los que se originó el rock, supo combinar los diversos géneros provenientes del rock and roll con elementos culturales locales y de esa manera desarrolló un rock con identidad propia, es decir, uno auténticamente argentino, con letras en español, lo que permitió difundir por el mundo, a través de la música, la idiosincrasia, la geografía, la historia y las costumbres nacionales. A continuación, les hablaremos de algunos periodos del rock argentino. A mediados de la década de 1950, la Argentina transcurría al final de una etapa de extraordinaria expansión demográfica y económica, que se extendió durante 70 años, con millones de inmigrantes de todas partes del mundo, principalmente italianos y en segundo lugar españoles, pero también franceses, alemanes, rusos, polacos, irlandeses, británicos, sirios, libaneses, japoneses, etc., que llegaron a superar ampliamente la población nativa, multiplicando en forma bruta los habitantes iniciales del país. Ese proceso generó una sociedad netamente urbana, con una enorme clase media y luego una igualmente extensa clase obrera industrial, ambas sin parangón entre los países del tercer mundo, que mantenían tensas relaciones entre sí. El verdadero rock argentino tardaría todavía una década más en nacer. El panorama musical de la Argentina estaba gobernado por cantantes románticos. Por ese entonces el bolero todavía cubría un lugar importante en las pistas de baile y, obviamente, el tango y el folclore eran herencias respetadas de otros tiempos. La influencia de
Elvis Presley, Bill Haley y Tecomets y otros, despertó en los artistas argentinos ganas de rockear. Argentina se destacó por desarrollar desde muy temprano un considerable movimiento de rock en español, con características propias y bajo rótulos como shake y beat, con figuras de fama internacional como Eddie Pequenino, Los Cinco Latinos, Billy Cafaro, Sandro y Los del Fuego, entre otros. Pero lo que caracteriza al rock de Argentina es lo que en ese país se denomina rock nacional o rock progresivo, un subgénero del rock que apareció en la segunda mitad de la década de 1960, con características musicales originales y abordando las temáticas que preocupaban a los jóvenes, que alcanzó masividad con bandas fundadoras como los Beatnik, Los Gatos, Almendra, Manal, Box Day, Arco Iris, Los Abuelos de la Nada, La Joven Guardia, Alma y Vida y Sui Generis. En 1956 se grabó el primer rock argentino en castellano compuesto por músicos argentinos, el Rock con Leche. Formaba parte del exitoso programa radial La Revista Dislocada, cuyo conductor Delfort Discasolo compuso y cantó este rock pionero. Santos Lispescher y Aldo Camarota fueron los otros compositores. Eddie Pequenino cantó una pequeña parte en inglés, que solo traslada a ese idioma lo dicho en español. El tema fue publicado en partitura en febrero de 1956 y su disco salió en mayo del mismo año. Fue registrado en Sadaic bajo el género de rock and roll. Rock, 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 rock and roll. Rock, 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 rock con leche. Para conocer el rock, basta bailarlo una vez. Es un ritmo para dos, que no es fox ni boogie, es rock, 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 rock con leche. Ya en los 60 y con la incorporación del twist de la mano de Chubby Checker, el género ganó más adeptos entre cantantes y músicos locales. Con los Beatles a la cabeza, las escalas comenzaron a alterarse. En la Argentina, programas televisivos como Ritmo y Juventud y El Club del Clan proclamaban la llegada de la nueva ola musical. Palito Ortega, Johnny Tedesco, Jolly Land, Violeta Rivas, Nicky Jones, Chico Navarro, Lalo Franzen y varios más asumieron la vanguardia juvenil del momento. Pero el cambio no pasaría por ellos. Un grupo no numeroso de jóvenes rebeldes e inquietantes asumió esa nueva filosofía, debido a que a partir del rock se expandía por todo el mundo. Las pautas eran distintas, opuestas a todo lo establecido. Las premisas de los rockeros argentinos se basaban en conceptos estéticos y éticos, opuestos a todo lo conocido. La idea consistía en tomar el nuevo mensaje musical y cantar en castellano los sentimientos y vivencias de quienes no estaban de acuerdo con el modelo establecido por la sociedad, como el reflejo de la Britemaña. Los pelos largos comenzaron a aparecer y la imagen sufrió cambios notables, pero el gran cambio no pasaba simplemente por el aspecto. En bares, plazas, pensiones y otros puntos de encuentro, el rock en castellano comenzaba a ser una realidad. Allí estaban Javier Martínez, Miguel Abuelo, Tanguito, Pajarito y Seguri, y otros que, sin ser músicos, también compartían la flamante filosofía. Las primeras épocas fueron realmente duras, carentes de medios, perseguidos por la policía, ignorados por los productores, incomprendidos por la prensa y el resto de los jóvenes. Su radio de acción se vio circunscripto a escasos puntos de reunión. Periodo 1967 a 1977. En 1965 llegaron a Buenos Aires los Gatos Salvajes, un grupo rosarino que, si bien ingresó en un circuito menos bohemio y más comercial, se sumó a la consigna casi utópica de cantar rock en castellano. Desde el Uruguay llegaron los Shakers, de los hermanos Fotorosu, excelentes músicos que cantaban en inglés, y poco a poco todos comenzaron a convencer a Pasaratus, un boliche de jazz, al 1700, que cambió su denominación por La Cueva junto con la Perla de Once, Plaza de Francia. El Instituto de Ditella y algunos otros pocos sitios marginales o casi desconocidos fueron el centro de incipientes movimientos. Los primeros en grabar fueron los Beatles, que en junio de 1966 lanzaron a la calle su primer Siempre Rebelde. Vendieron nada más que 200 copias. En 1967, Litio Nebbia y los Gatos dieron la primera estocada. Su simple debut, La Balsa, ayer no más, vendió nada menos que 200.000 copias. El rock argentino tenía su primer éxito masivo. Y entonces el movimiento cobró fuerza. Comenzaron los festivales,
los productores prestaron mayor atención al fenómeno. Apareció la revista Pin-Up. La legión de jóvenes se engrosó considerablemente y nuevos músicos se atrevieron a mostrar lo suyo. Con la aparición de Manal y Almendra junto con los Gatos del Rock, tenían su trilogía esencial. Y aquellos tibios intentos de los Beatniks, los Abuelos de la Nada y otros comenzaron a dar sus frutos. La década de los 70 recibió al rock como movimiento en pleno desarrollo. Ya no solo está Almendra, Manal y los Gatos. Nuevas bandas y solistas se sumaban al género, cada cual con sus propias ideas, sueños y convicciones. Box del Arcoiris, Pedro y Pablo, La Bala de Chocolate, Papo Blues, La Pesada del Rock and Roll y muchos más. Por entonces, el incipiente rock argentino era denominado música bait. Pero el rock iba más allá del éxito, momentáneo. Con estribillos pegadizos y Belgrano surgía Almendra, con Spinetta a la cabeza. En Caballito de la unión de Charly García y Nito Mestre se formó Sui Generis. Miguel Peralta, cantante folclórico, se sumó un día por la cueva y aceptó como desafío y a modo de repudio cantar Vidala de Angelito. Lo aplaudieron a aviar, muy pronto sería llamar Miguel Agüero. El grupo conformado por Gavis, Martínez y Madina tocaba blues y se llama Manal. Miguel Abuelo junto con los Abuelos de la Nada logró un contrato con la CBS. Almendra tuvo mejor suerte y su tercer simple se convirtió en un éxito. Tema de Pototo y luego con Muchacha, Ojos de Papel, que se convirtió en otro gran clásico del rock nacional. Un grupo de Quilmes llamado Box del venía pisando fuerte. Su primer simple Azúcar Amargo dejó claro su enorme potencial. Los festivales comienzan a ponerse de moda. El primer concierto masivo fue el festival Pin-Up, organizado por la revista del mismo nombre. 12.000 personas llegaron al lugar para ver los shows de Almendra, Manal y otros grupos de calle. En 1969 se separan los Gatos momentáneamente y volvieron a unirse con Papo, reemplazando a Galifi. Se volcaron a un estilo más rockero hasta que se disolvieron definitivamente a fin de año. Papo formó Papo's Blues, hoy una leyenda. La relevancia de los Almendras se gastó y terminaron separándose. Manal grabó un disco brillante, pero el sello comenzó a sobosar financieramente y Manal se separó. Ya comenzaban a aparecer los nombres que marcarían los años 80. Por un lado, Papo despedía a Papo Zulu y presentaría en Sociedad Riff. Por el otro, se formaban bandas como Dulce 16 y Virus, que comienzan a remar desde La Plata, lugar que albergaba Patricio Rey y sus redonditos de ricota. Cero Giran hace un recital gratuito en la rural al que acuden 60.000 personas. Raúl Porchetto alcanza un pico de popularidad con Metegol, al igual que la banda grupo de Rubén Rada. La peor represión de la dictadura había pasado en el 81 y muchos músicos regresan al país. Ellos fueron Lito Nebbia, Miguel Cantilo, Piero y Morris. No pocos se percataron del regreso de Miguel Abuelo, que primero conformó un trío y luego aumentó su banda hasta formar lo que serían los Abuelos de la Nada. El grupo Virus, liderado por Federico Moura, tocaba New Wave, que todavía no era muy valorizado por los músicos. Tuvieron que vivir eso en carne propia cuando se presentaron en Prima Rock, en Ezeiza, para mostrar en sociedad su gran trabajo. En marzo, Cero Giran se separa porque Pedro Aznar decidió continuar sus estudios en Berkeley. Otros grupos que destacaban en la escena del momento era Alejandro Lerner. En el 82, dos hechos marcaban la historia del rock en Argentina. Por un lado, la guerra de Malvinas provocó la inmediata censura de la música en inglés, y entonces el rock argentino logró el espacio que reclamaba y merecía desde hace ya muchos años. Juan Carlos Baglietto fue la sorpresa del 82, abriéndoles las puertas a músicos del interior postergados hasta el momento por el pulpo porteño. El Rosarino y su banda, en la que estaban Fito Páez, Silvina Garré y Rubén Goldín, bajaron a Buenos Aires y grabaron Tiempos Difíciles,
un disco que lo pondría en boca de todos. El famoso y polémico Festival de la Solidaridad de Latinoamérica confirmó el alcance masivo del rock argentino y sus artistas. La admisión solo requería de la donación de ropa de abrigo. Los músicos preferían la paz que la guerra, y su intención era solidarizarse con los soldados que sufrían en Malvinas. La apertura de la política decretada por el proceso significó el momento de auge de la canción contestaria, y era lógico, el gobierno de facto había silenciado muchos sentimientos y la gente estaba ávida de escuchar, y los músicos ávidos de escuchar verdades. Pero los músicos de rock, perseguidos, censurados, reprimidos, golpeados y temidos por la dictadura militar, comenzaban a apuntar sus artillerías hacia nuevos horizontes musicales. En su gran mayoría, y sobre todo los creadores rockeros, se orientaron hacia un nuevo lenguaje musical, que estaba cambiando el nuevo panorama internacional. El New Wave y su rescate de las melodías de pop y la energía del rock and roll habían dejado secuelas en el rock argentino. El panorama se amplió cada vez más con el encubrimiento de los nuevos nombres: Celeste Carbazo, Fito Páez, Alejandro Lerner, que se sumaron a los grandes de la otra década: Charly García, Spinetta, Lito Nevia, León Gieco, Raúl Porchetto, David Lebón, Miguel Cantilo. Lentamente el pop ganó espacio en la música del rock, y los grupos modernos fueron venciendo la resistencia del público, contrariamente a lo que muchos pensaban. La llegada de la democracia tras los oscuros días del régimen militar mermó la popularidad del rock. La intensa difusión lograda en la época de Malvinas sirvió para ensanchar el margen de edad de los consumidores del género. En el 83 resurgió el rock duro de la mano del viejo líder del estilo Papo, con su grupo Riff. El rock pesado se implantó como un metálico movimiento de resistencia del avance del pop, pero el furor no duró mucho, y para el 84 el heavy metal comenzaba a mostrar sus primeros signos de eclipsamiento. Sin embargo, grupos como La Torre y Púrpura mantuvieron viva la llama del rock and roll. Los Tweets, Virus, Los Abuelos conformaron la punta del iceberg del rock moderno. En el 85 sale al aire la radio Rock and Pop. Es el primer intento de una radio que solo se dedique al rock, y resulta ser un boom de audiencia. Con medios Soda Stereo grababa su segundo disco, Nada Personal, que iniciaba una escalada en el gusto popular. Además de Patricio Rey, Sumo era la sensación más fuerte del underground. Luca Prodan y el resto de los Sumo parecían marcianos que habían aterrizado en Buenos Aires. Sin embargo, el grupo del 85 fue SAS, cuyo disco Rocas Vivas fue el éxito del momento. Los Violadores comenzaron como un irreductible grupo de punk. Por su lado, los fabulosos Cadillacs, un grupo multitudinario, desafinado y ruidoso, proclamó la llegada del ska. En 87, Soda y Sumo eran los grupos que más progreso evidenciaron. Sus discos Signos y Cegando los Monos, respectivamente, fueron muy vendidos. Soda comenzó a exportar su música y Sumo cegó a obras. Charly y Aznar grabaron juntos Tango 4, y Spinetta grabó junto a Fito Páez La La, quien ya había registrado giros. Lo que se observa claramente en esta segunda década es que el rock contó con tantos anticuerpos necesarios para atravesar una crisis profunda, que después se cebó a una etapa de crecimiento ordenado, para pasar, por causa de la Guerra de Malvinas, a una popularidad máxima. Las ediciones discográficas y la cantidad de conciertos crecieron enormemente, pero el mercado permaneció estático por la crisis económica que la democracia no pudo resolver. La tercera década del rock nacional no comenzó muy bien a nivel institucional. Cuando Alfonsín llegó al gobierno, varios grupos rockeros fueron invitados a participar de recitales al aire libre en parques públicos por el secretario de Cultura de la municipalidad. Todo cambió cuando asumió Félix Luna, que suspendió esa serie de conciertos veraniegos por considerar que podrían provocar violencia.
pero el rock estaba muy ocupado para preocuparse por esa triste declaración. 1987 sería el año de cosecha de soda, que provoca crisis histérica en varios países latinoamericanos. Tras sus pasos estaban los Enanitos Verdes. Quienes comenzaron a declinar serían los Sass, ya que pierden terreno en la Argentina. Uno de los primeros grupos de reggae fueron los Pericos, que causan conmoción con el tema El Ritual de la Banana, que empuja hacia arriba su álbum debut. Pronto aparecerán más bandas como la Zimbabue, Todos en el Obelisco, etc. Los Fabulosos comenzaron a crecer el ritmo con JVC, su segundo trabajo. Charly García vuelve a convocar multitudes con parte de la religión y Luis A. Spinetta madura su tester de violencia. Fito Páez comienza a recuperarse de las desgracias familiares con Ciudad de Pobres Corazones. Papo vuelve a armar riff con Oscar Moro y un muchacho que promete Huff. Los que inician un camino por el sendero del éxito son los Ratones Paranoicos. Pero lo peor del año fue la muerte de Lucas Prodan, en diciembre de 1987. No podía controlar el alcoholismo. Iban a internarse en una clínica para desintoxicarse, pero murió 2 días antes de cobrar la suma que se lo permitiría. Moría el hombre y nacía la leyenda. Cuando el rock no había asimilado la pérdida de Luca, moría Miguel Abuelo, solo, con pocos amigos y sin plata. Dejaba este mundo cruel en marzo de 1988. Sumo se dividió en dos grupos, divididos en las pelotas. Andrés Calamaro se dedicó de lleno a su carrera de solista, sin mucho éxito. Los que comenzaron a llenar cualquier lugar donde tocasen eran Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. Hilda Lizarazu formó la banda Man Ray. Rata Blanca comenzó a imponerse como una banda de metal clásico, tomando influencia de Deep Purple. Fabiana Cantilo mantenía su carrera de solista con algunos antibajos. Todos tus muertos llegaba con el disco Invasión 88, un compilado under. 1988 terminó con otra muerte, Federico Moura, que tomó al público de Virus con la guardia baja. Su enfermedad fue mantenida en secreto por su entorno, y eso ayudó a que sus últimos días transcurrieran en paz. En 1989, la crisis no perdonó a nadie. El país atravesó la peor hiperinflación de su historia. Para esa época, el disco ya era viejo, y el compact disc caro. El rock no sería ajeno a tales vaivenes, y muchos contratos fueron devueltos. A comienzos de 1990, Fito Páez hace pública su decisión de irse del país, y sus palabras causan revuelo nacional. Tenía tercer mundo parado y sin miras de salir. En Europa lo edita y consigue un éxito masivo y regresa, mientras Andrés Calamaro en España, junto con Ariel Roth y otros conforman Los Rodríguez. La Rata Blanca dio una gran sorpresa con sus millones de discos vendidos. Charly García compone Filosofía Barata y Zapato de Goma, en el que incluye su versión del himno nacional argentino. La Portuaria grabó 4 álbumes, el último Ouija. Diego Frenkel abandonó la Portuaria para grabar su álbum solista. Los años 90 fueron cambiantes para la escena del rock nacional. Los grandes como Charly García, Spinetta, Fito Páez y Soda Stereo mantuvieron intactos sus laureles. Fito Páez tuvo éxito masivo con las ventas de El amor después del amor, Circo Beat y Euforia. Spinetta fue diametralmente opuesto con la aparición de Fuego Gris. En 1995 volvió con Los Socios del Desierto y un repertorio renovado. Charly García tuvo una década compleja. Atravesó 2 internaciones tras un par de colapsos nerviosos, pero nada pudo pararlo. En 1992 se reunió con Serú Girán, llenando 2 Rivers y dejando el álbum doble grabado en directo Serú 92. Editó La hija de la lágrima. Estabas en llamas cuando me acosté e hizo un playhead para la cadena MTV. En 1996 se preparó para sacar Say No More. Patricio Rey sigue con su estilo underground, vendiendo y convocando mucho público, con su último disco Luz Bérito. Ililla Kuriaki y Te Valderrama pasó a ser el grupo del hijo de Spinetta, a tener un peso por derecho propio. Chaco, su tercer disco, el que rindió cuentas de un crecimiento. Rata Blanca y Ataque 77 padecieron de un éxito circunstancial, con Mujer Amante y Hacelo por mí, respectivamente. Las pelotas se autoabastecen sin necesidad de estar contando con una burocracia multinacional a la que abominan. Los Divididos alcanzó en su tercer disco la era de la boludez, la masividad. Esta es una radiografía de la mentalidad argentina en los 90. En los 90 fueron los años en los que el punk y el heavy metal transcendieron hacia la masividad, como Ciertos Minutos, Todos tus muertos, etc. De la mano de Hermética, el heavy metal volvió a reinar. Problemas internos hicieron que se dividan el malón y el almafuerte. Ahora el centro metálico está en Animal,
un trío potente. El grupo Los Visitantes se hizo de la nada. Su mezcla de rock y tango devolvió al rock urbano su mística porteña. En esa beta figuran Los Piojos, quienes vieron subir sus acciones en 1996, y Los Caballeros de la Quema. Por el lado de la cultura stone, La Renga pisó fuerte con el álbum Desnudo para siempre o Despedazado por mil partes, y luego se fue asentando con otro de menor éxito. Viejas Locas se consolidó con Me Gustas Mucho, hit durante 1999. El rock alternativo no pudo establecerse, salvo los Babasónicos, que fueron los únicos en llegar a obras. Los Brujos han sido los más constantes, pero todavía no vieron fortuna. Juana la Loca es otro que viene asomando. Ellos y los otros seguirán intentándolo. De eso se trata todo.